Hablar sobre historia de Chile no es solo hacer un recorrido por los grandes acontecimientos políticos y sociales de nuestro país, sino que también es explorar las distintas sensibilidades artísticas que se han levantado en cada década, en donde por supuesto el teatro ha tenido un rol importante en la difusión de ideas y en la creación de una cosmovisión de mundo. A lo largo de los años han sido muchas las crisis que ha tenido que enfrentar, mas este nunca ha dejado de existir, pues como dijo Arthur Miller, el teatro no puede desaparecer porque es la única forma de arte en donde la humanidad se ve enfrentada a sí misma. Con esta última imagen de Pedro Sienna, gran actor y director de teatro y de cine, damos inicio a este recorrido por 200 años de nuestra historia. Soy Fabián Roa Rubilar, actor en la compañía Teatro Experimental de Chillán y profesor en historia, y esto es para una aproximación a la historia del teatro en Chile. Para comenzar esta historia tenemos que remontarnos inmediatamente al siglo XVI. El teatro llega a Chile con los conquistadores españoles. Sin embargo, si esta forma de arte la traen los españoles, ¿qué existía antes de la llegada de estos al continente? Por lo tanto, eso nos lleva a la pregunta, ¿es posible hablar de un teatro prehispánico? Algunos historiadores y antropólogos coinciden en la idea de que ciertas culturas americanas, como los aztecas, los mayas y los incas, realizaban cierto tipo de representaciones que se podían acercar a la idea de teatro. No era el teatro en el sentido moderno, pero sí era algo muy cercano a él. Estas representaciones se realizaban durante las ceremonias religiosas, con la finalidad de venerar a alguna determinada deidad. Incluso en nuestro país, los mapuches realizaban representaciones sobre entablados de madera, algo que es muy similar a un escenario, y estas actividades eran cargadas de mucha teatralidad. Por lo tanto, de alguna manera, esto responde a nuestra pregunta, ¿y si es posible hablar de un teatro prehispánico? Ahora, los españoles, quienes llegan al continente, estaban profundamente influenciados por lo que es la escolástica medieval. Así, en los tiempos de la conquista y de la colonia, lo que prima son los actos sacramentales. Estas son representaciones en las cuales se pone sobre escena lo que es la vida de los santos o ciertos pasajes de la Biblia. La finalidad principal era evangelizar. Por lo tanto, este fue un método muy utilizado por los jesuitas con el fin de evangelizar a los indígenas. El teatro profano vendría muchos años más tarde, principalmente en el siglo XVIII, en la cual algunos gobernadores promoverían esta forma de arte. Las representaciones se realizaban durante ceremonias importantes, ya fuera para celebrar el nacimiento de un príncipe, la coronación de un rey, para conmemorar algún hecho de armas importantes. Fue tal el gusto por el teatro en aquella época que incluso se invirtió para de alguna forma adaptar ciertas bodegas a lo que se conocen como salones de comedia. Los salones de comedia son salas muy similares a lo que son los teatros modernos, en donde se realizaban este tipo de representaciones y en donde el público acudía para ver, en el fondo, obras de teatro, que eran principalmente obras del siglo dorado español. En el siglo XIX, profundamente influenciado por lo que son las ideas de la Ilustración, el teatro sería utilizado como una herramienta eficaz para difundir ciertas ideas políticas. Eran los tiempos de la Revolución, que llevarían a nuestro Chile a luchar por su independencia política. De vital importancia fue la figura de Fray Camilo Enríquez, intelectual y ardiente defensor de la independencia. Escribió diversos ensayos bajo el seudónimo de José Amor de la Patria y además de adelantarse varias décadas a Daniel Barros Gres en la creación de obras nacionales, lo que usaba como vehículo para difundir sus ideas influidas por la Ilustración. Sin embargo, factores como las guerras, revoluciones y conflictos intraoligárquicos postergaron el desarrollo teatral hasta la década de 1840. Posteriormente, tras el levantamiento de las restricciones hacia los españoles, diversas compañías ibéricas van a comenzar a circular por nuestro país. Estas de alguna manera van a ser de mucha influencia para ciertos grupos de intelectuales que se comenzaban a formar por aquellos años y que serán los responsables de crear el primer grupo literario en nuestro país. En 1842 se funda la Universidad de Chile, la cual, dirigida por Andrés Bello y apoyada por intelectuales como Faustino Sarmiento, impulsaron un importante movimiento cultural y literario, la cual recoge las inquietudes de aquella generación y que a través del teatro se verá expresada en dos corrientes, el drama romántico y el costumbrismo. De esta última se desprende la obra del citado Daniel Barros Gres, quien dio vida a obras de gran relevancia para la época como Cada oveja con su pareja, Iglesia y Estado y Como en Santiago, obras en las que critica a la sociedad de su época. Además, será el autor más representado entre finales del siglo XIX y comienzos del XX.
Entrado el siglo XX, Chile sufre profundas transformaciones. A pesar de que el Estado se moderniza, se deja entrever una profunda desigualdad. Factores como la cuestión social y la incapacidad del Estado para poner fin a dicha problemática va a generar un conflicto gravísimo. Esta situación va a despertar las sensibilidades de ciertos autores que por aquellos años comienzan a escribir sus primeras obras. Era el nacimiento de un teatro profundamente chileno. A raíz de la Guerra del Pacífico, Chile anexa 2 nuevas regiones al territorio nacional. La riqueza salitrera que en ellas se encontraba ayuda a maximizar la renta de la aristocracia, quienes rápidamente abandonan la vieja casona de adobe y levantan verdaderos palacios a la usanza europea. El bajo pueblo, por su lado, seducido por la oferta laboral, abandonan los campos y se van a las ciudades y zonas mineras. Al no poseer espacio suficiente para albergar la migración, las ciudades crecen de forma desordenada y en las periferias se levantan barrios marginales. Así surgen 2 Chiles, el de los palacios y la opulencia y el de los conventillos y la extrema pobreza. Bajo este contexto se desarrollan múltiples espectáculos en los principales centros urbanos. Las compañías extranjeras, principalmente españolas, itineraban por los diversos teatros existentes. Destaca la de Joaquín Montero y Miguel Muñoz, María Guerrero y Joaquín Díaz Mendoza. Con un repertorio principalmente europeo, realizan giras, pero al llegar al centenario de la República comienzan a dar cabida a los autores nacionales. Su importancia radica en la entrega de técnicas, lenguajes y procedimientos que son aprendidos por las compañías locales. Otras formas de arte escénico cultivados en la época son la ópera, muy popular entre los grupos aristocráticos, la opereta, la zarzuela y el sainete, populares en los sectores medios y bajos. Para quienes no estén familiarizados con ciertos conceptos, la ópera es una pieza dramática de origen italiano. Se caracteriza principalmente por mezclar el teatro, la música y el canto, y tiene por lo general historias cargadas de mucho drama. La opereta, por su lado, es de origen francés. Al igual que la ópera, mezcla el teatro con el canto y la música, pero su diferencia radica en el hecho de que ésta rompe con el dramatismo de la ópera y se atreve a jugar con el humor. La zarzuela, por su lado, también es una pieza dramática en la cual mezcla lo que es elementos de la música, del canto, de la danza, pero además incorpora lo que es el texto recitado. Los sainetes, en cambio, son piezas teatrales breves en donde se incorporan elementos cómicos, jocosos, picarescos y por lo general deja entrever ciertas costumbres del pueblo. Hacia el año 1910 surgen las primeras compañías puramente chilenas. Posteriormente, en 1915, nacerá la primera compañía de actores aficionados, llamada Chile Excelsior, y la Sociedad de Autores Teatrales. De igual forma, hacia 1917 nace la Compañía Dramática Chilena y el Teatro Obrero. A la par se desarrolla una incipiente dramaturgia nacional. Sus autores, profundamente influenciados por el contexto nacional, escribirán obras con cierto contenido social. Destaca Germán Luco Cruchaga, Antonio Acevedo Hernández, Armando Muck y Luis Emilio Recabarren con su destacado Teatro Obrero. Entre las obras más importantes del periodo cabe mencionar La viuda de Apablaza, Chañarcillo, Don Lucas Gómez y Pueblecito. Las compañías de la época se caracterizaban principalmente por el culto a la primera figura, vale decir, al primer actor o a la primera actriz. Era muy común que las mismas compañías adoptaran el nombre o el apellido de dicha persona. Las obras, por su lado, eran adaptadas para favorecer lo que era el lucimiento de dicho personaje. La crítica, por su lado, los acusaba de romper con las estructuras de las obras simplemente para favorecer fines personalistas. La primera figura, por un lado, podría ser el personaje dramático, pero a veces también la primera figura era el personaje cómico. Había cierta jerarquía de actores y de actrices y de personajes, y muchas veces era el público el responsable de favorecer a uno o el otro. Otra de las características del periodo era la intensa actividad que presentaban las compañías. El repertorio se iba renovando constantemente. Ello incidía en que los actores no contaban con el tiempo suficiente para poder aprenderse los libretos, ni tampoco para poder realizar un estudio profundo del personaje. Muchas veces las obras se iban montando en la marcha, las funciones estaban cargadas de mucha improvisación, y es en este contexto donde adquiere mucha importancia una figura conocida como el apuntador. Los apuntadores ya no existen en el teatro actual, pero en aquel entonces eran fundamentales. Ellos eran una persona que se encontraba a un costado del escenario
o sobre un hueco que había en el escenario que era conocido como la concha, y su función era soplar los textos a los actores durante las presentaciones. De esta manera se podía asegurar el éxito o el buen manejo de determinada presentación, ya que los actores no contaban con la preparación suficiente para poder enfrentar por sí solos al público. En tercer lugar, cuando una compañía terminaba de montar una obra, era usual que comenzaran a itinerar por las salas que existían en la capital, para posteriormente emprender largas giras ya sea hacia el sur o al norte de nuestro país. Muchas de estas giras eran financiadas por algunos empresarios que se dedicaban al rubro de las artes o financiadas por los propios actores. Con más ganas que con recursos para hacer teatro, estas compañías recorrían los diversos pueblos de nuestro país mostrando de este modo su trabajo. Sin embargo, esta forma de teatro comienza a agotarse hacia la década de 1930. Factores como la crisis económica, la inestabilidad política, la irrupción del cine sonoro que gana rápida popularidad y la falta de financiamiento para sostener las largas giras provocarían que el teatro entrara en crisis. A raíz de las circunstancias, muchas compañías se terminan disolviendo. El contexto no era favorable. Eran los tiempos de la crisis económica, de los cuartelazos militares, de la dictadura del general Carlos Ibáñez del Campo y del ascenso del fascismo como tercera opción de gobierno. No sería hasta la década de 1940 en que el teatro comenzaría a renovarse, e impulsado por el Frente Popular, esta experimentaría un auge nunca antes visto. Serían los teatros universitarios los responsables de levantar la alicaída escena nacional, los cuales, con la incorporación de nuevos métodos, permitirían llevar el teatro hacia el camino de la profesionalización. Algunos maestros que se habían formado en el extranjero llegan a Chile para enseñar a sus estudiantes lo que eran las nuevas vanguardias que venían surgiendo en Europa. Aquí, de vital importancia es la incorporación del método Stanislavski, la cual buscaba explorar lo que es la realidad psicológica de los personajes y que se pretendía conseguir a través de la técnica de la memoria emotiva. De esta manera, los actores, a través de su propia experiencia, buscaban de alguna manera representar sobre el escenario lo que eran emociones verdaderas. En 1941 se fundó el Teatro Experimental de la Universidad de Chile. La crítica especializada considera esta fundación como el punto de partida de la actividad teatral universitaria, que posteriormente se convertiría en un movimiento que alcanzó a todo el territorio nacional y que aportó nuevas perspectivas y energías a la escena teatral chilena. Esta propuesta incluyó la creación de la revista Teatro, que fue un importante instrumento de difusión y discusión de la actividad teatral desarrollada en el país. 2 años más tarde nació el Teatro Ensayo de la Universidad Católica, que tuvo entre sus iniciativas la publicación de la revista Apuntes. Los teatros universitarios contribuyeron al desarrollo de nuevas temáticas nacionales, que abarcaron tramas sociales, teatro psicológico, comedia criollista y rescate de lo folclórico. Fue bajo este contexto en que se produjo uno de los grandes montajes en la historia del teatro nacional. Hablamos de La Pérgola de las Flores. Es una obra musical escrita por Isidora Aguirre y musicalizada por Francisco Flores del Campo. Presentó una trama que desplegó un heterogéneo retrato de la identidad urbana del Chile de las primeras décadas del siglo XX, situado en un determinado contexto histórico con una contemporánea reflexión del contenido social. Montada por el Teatro Ensayo de la Universidad Católica, se estrenó en 1960, transformándose en breve tiempo en un verdadero fenómeno de la cultura popular masiva. Fue asimismo una de las primeras obras musicales chilenas que tuvo reconocimiento internacional. Al poco tiempo del estreno, sus presentaciones en el extranjero se transformaron en una efectiva muestra de las tradiciones sociales y musicales chilenas. En sus primeros años, los teatros universitarios, influenciados profundamente por los movimientos artísticos llegados del Viejo Mundo, comenzaron a levantar un repertorio compuesto principalmente por obras extranjeras. Años más tarde comenzaron a acoger lo que son algunas obras de corte nacional, adoptando y acogiendo a algunos incipientes dramaturgos que se venían formando por aquellos años y que llegarían a constituir todo un movimiento literario. Esta era la llamada generación del 50. Entre 1960 y 1972, asociado al contexto político que vivía el país, la actividad teatral se desarrolló en un clima general de optimismo y vitalidad creativa. La reforma universitaria afectó el quehacer teatral produciendo un vuelco en la valoración de lo nacional y latinoamericano.
simbolizando los sectores populares. Estas formas de teatro pusieron en evidencia los problemas sociales, avanzando hacia un realismo épico de denuncia y carácter didáctico. Fue un teatro político que evidenció el antagonismo social siguiendo sobre todo las enseñanzas y teorías de Bertolt Brecht. Diversos son los autores que en aquellos años pasaron a renovar la dramaturgia nacional. Entre los más relevantes cabe mencionar a Isidora Aguirre, Alejandro Sievekin, Egon Wolff, Fernando de Besa, María Asunción Requena y Jorge Díaz. Muy difundido durante la época era el método de la creación colectiva. En él, todos los miembros de una compañía participaban activamente en la creación de una obra. El punto de partida era la improvisación. Cada uno de los actores o actrices otorgaban ideas, las cuales iban siendo reunidas e hiladas por el director. De esta forma se iban creando diversas historias, se iban creando universos, nuevas realidades, y de alguna forma se buscaba entregar una severa crítica hacia la realidad que los envolvía, que los absorbía y que de alguna forma despertaba sus sensibilidades. En Santiago, a principios de la década de 1970, el teatro de circuito comercial estaba integrado por unas 10 compañías que funcionaban en pequeñas salas y llegaban por lo tanto a un público restringido. En los primeros 3 años de la década, y propiciado por el gobierno de la Unidad Popular, se vivió un gran desarrollo y el número de compañías teatrales se incrementó considerablemente. Entre ellas destacan Ictus, Compañía de los Cuatro, El Túnel y El EP. Junto a estas, la escena teatral de todo el país se pobló de conjuntos aficionados formados por estudiantes, trabajadores, intelectuales, cuyo objetivo primordial era el de expresar su propia visión de mundo con un lenguaje nuevo y directo. Entre 1970 y 1973 surgen numerosos grupos independientes y en forma especial una extensa red de teatro aficionado, hoy llamado vocacional, obrero, estudiantil, campesino y poblacional. Esta forma de teatro contó con miles de cultores y tuvo como antecedente la actividad de las universidades y de la CUT. En 1966 se había creado el Teatro de la Central Única de Trabajadores, que debutó con la obra Santa María de Iquique, obviamente inspirada en la masacre de 1907 de la Escuela Santa María de Iquique. Pero fueron las propias escuelas universitarias de teatro que dieron el empujón para el desarrollo de la escena vocacional. En 1968, el Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, DETUCH, heredera del mítico teatro experimental, señalaba en su declaración de principios que el nuevo teatro tenía como soporte la experiencia de vida, de teatro y de luchas, acumuladas en 3 décadas de trabajo. Era una forma de teatro político, de denuncia y de protesta ante las problemáticas sociales, una forma de arte revolucionario que buscaba levantar las conciencias y ser motor de cambio. De gran importancia para la época es la labor del cantautor Víctor Jara, quien en sus inicios se desempeñó como actor y director teatral, siendo una de las facetas menos conocidas del músico, pero no menos importante, ya que su huella en el teatro sería profunda. Sin embargo, toda esa efervescencia creativa se produjo bajo el contexto de una sociedad cada vez más dividida. Era una bomba de tiempo que estaba a punto de estallar. Llegó el momento en que los odios políticos se volvieron irreconciliables, y las circunstancias los arrastraron hacia un final sumamente trágico. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas realizan un golpe de Estado contra el gobierno constitucional del presidente Salvador Allende, arrastrando así al país a una dictadura que duraría alrededor de 17 años y en donde se cometerían violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Algunos artistas fueron asesinados por agentes del Estado, como fue el caso del cantautor Víctor Jara. Otros debieron marchar al exilio, en tanto que ciertas personalidades volverían a coger las banderas del teatro como expresión de lucha y resistencia. Entre 1973 y 1976 no se produjeron grandes proyectos teatrales. Los teatros independientes y aficionados que recibían subvención estatal se vieron afectados. Los teatros universitarios sufrieron un cambio importante luego que las casas de estudio fueran intervenidas militarmente. En el repertorio se volvió hacia el teatro clásico español y francés, como Calderón de la Barca, Lope de Vega y Molière. Posterior al golpe de Estado, la actividad teatral se vio interrumpida para volver a funcionar un par de meses más tarde. Sin embargo, ya nada seguía igual. La escena artística en general se vio dividida. Por un lado encontramos el Clan Maquena, que es el conjunto de artistas que son cercanos y partidarios del régimen militar. Por el otro,
se encuentran los grupos de resistencias que tomarían el teatro como su bandera de lucha para criticar a la sociedad y para denunciar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que se estaban cometiendo. A pesar de la alta presencia de agentes del Estado hostigando, persiguiendo y encarcelando a quienes osaban hacer arte, hacia el año 1975, enfrentando un contexto muy adverso, se logró articular un incipiente movimiento de teatro independiente no subvencionado, que intentó rescatar una expresión nacional y popular. De este modo, la actividad teatral volvió a ocupar todo el territorio con temas y problemas de las relaciones humanas, del trabajo, de la crisis económica y la violencia, a través de un lenguaje indirecto, pleno de sugerencias y cargado de humor negro. A pesar de que este periodo se caracterizó por la creación colectiva de los grupos teatrales, este renacer también alcanzó a los dramaturgos, entre los que destacan Juan Radrigán en Chile y Jorge Díaz en el exilio. Por otra parte, aunque cada grupo mantuvo su particularidad respecto a la función de cada cual frente a la contingencia política, todos formaron parte de una corriente común de resistencia a la dictadura, junto al Canto Nuevo, a la agrupación cultural universitaria ACU, a los escritores, a los artistas plásticos, entre otros. El especialista Hernán Vidal señaló: el proyecto central de los teatreros chilenos es el de contribuir a la rearticulación de la conciencia nacional dentro del ámbito de la fragmentación del autoritarismo. Cabe señalar que en este periodo el teatro puramente comercial tuvo gran éxito de público con espectáculos como Cabaret Bijou, El violinista sobre el tejado y la transmisión de obras de teatro por Canal 13 de la Universidad Católica de Chile. Destacan algunas obras de gran relevancia como Pedro, Juan y Diego de Teatro Ictus, que narra las peripecias, inquietudes y ansiedades de tres obreros de la construcción. Es una referencia a los programas de empleo mínimo levantados por el gobierno militar, muchas veces caracterizados por sueldos miserables. Otro clásico es sin duda Tres Marías y una Rosa, que narra la historia de un grupo de mujeres que fabrica arpilleras con diversos motivos y contenidos. El objetivo es venderlas y subsistir en una época de aguda cesantía y de un régimen militar que ahoga anhelos y esperanzas. Además, allí aprenden el oficio artesanal, disponen de un trabajo remunerado y fortalecen la alicaída autoestima. Poco a poco el taller se convierte en un centro generador de solidaridad que acoge a mujeres que en tiempos difíciles buscan enfrentar necesidades cotidianas y darle sentido a la vida. Otra referencia del periodo es Por sospecha, de Luis Ribano, basada en la detención por sospecha cuando la fuerza pública detenía a ciudadanos bajo el supuesto de actividades ilegales amparados ante la ley. Así como ellos, son muchas las obras que buscan de alguna manera dar testimonio de los oscuros tiempos que se estaban viviendo. Muy difundida durante la época es la idea del apagón cultural. Hoy, sin embargo, esta tesis es insostenible, puesto que la cultura nunca logró ser silenciada. Todo por el contrario, se siguió desarrollando con mayor vigor, se adaptó y comenzó a difundirse a través de canales subterráneos. De esta manera, cuando no tienes cabida en los espacios oficiales, nace la contracultura. Así, a través de la música, del teatro, de la danza, de la literatura, las personas se atrevieron a expresarse y a contarle al mundo lo que estaba sucediendo en nuestro país. La dictadura, por su lado, a través de los canales como la televisión y como la radio, comenzó a difundir las creaciones de este grupo llamado el Clan Maquena, que eran cercanos a las ideas que ellos promovían. En los sectores clandestinos se encontraba este incipiente movimiento, que de alguna forma era considerado como subversivo y peligroso por el régimen militar y que sería drásticamente reprimido en algunas ocasiones. A través del arte, sobre todo a la juventud, le encontraría su bandera de lucha y el lenguaje necesario para poder expresar su sentir frente a tan desastrosas circunstancias. Así, el teatro fue buscando nuevos espacios en donde desarrollarse. Ello llevó, sobre todo en los grupos independientes, a presentarse en lugares poco convencionales, sedes, bodegas, iglesias o en la misma calle. El teatro comercial, por su parte, pudo seguir funcionando sin grandes contratiempos, a pesar de que muchos artistas de la época eran investigados por los organismos de inteligencia. Las autoridades determinaron que el teatro apuntaba a un público demasiado reducido, como para significar un verdadero peligro para el régimen. Además, reprimir dicha actividad podría atraer aún más las miradas de los organismos de derechos humanos, por el hecho de que aquel medio contaba con figuras reconocidas. A mediados de la década de 1980, el Teatro Nacional desarrolló una intensa actividad en distintos rincones del territorio con una valiosa acogida del público. La actividad teatral en este periodo se nutrió de las nuevas experiencias y aprendizajes que trajeron artistas que regresaban del exilio. De este modo aparecieron Andrés Pérez y el Gran Circo Teatro, Ramón Grifero y el Trolley, Mauricio Celedón y el Teatro del Silencio, Alfredo Castro y el Teatro de la Memoria, La Tropa, por mencionar algunos.
De este momento hasta la recuperación de la democracia en 1990, el Teatro Nacional diversificó los temas y dio espacios a la experimentación. De gran importancia para el arte de la época fueron los espacios clandestinos que albergaron a distintas expresiones artísticas. Una de las más recordadas fue sin duda el Trolley. Su nombre no solo evoca el teatro, sino que también a fiestas, eventos, exposiciones y tocatas. Fue un espacio de resistencia cultural, con bandas de rock de corte punk y new wave, compositores emergentes, artistas plásticos, bailarines, cineastas, actores, performance. Acude mucho público joven. En él se desarrolló la obra de Ramón Grifero, vanguardista que llevó a las tablas un montaje de gran novedad para la época, Cinema Utopía, en la que transforma el Trolley en la sala de proyección de un cine de barrio de los años 50. El público ve actuar a personajes que a su vez son espectadores de cine que miran una proyección de la película, parte de los nuevos lenguajes que surgen durante el periodo. Otra forma de arte escénico es la denominada performance. Esta por lo general eran intervenciones breves que se desarrollaban en espacios no convencionales, principalmente las calles. El público, por su lado, participaría directamente de estas representaciones como si fueran un personaje más dentro de la historia que se estaba contando. Estas expresiones respondían principalmente a un nuevo lenguaje y también a una necesidad. Las creaciones eran actos de protesta en contra de la dictadura. Durante la época, destaca lo que es la figura de Pedro Lemebel junto con su colectivo Las Yeguas del Apocalipsis. Según la investigadora teatral Magali Muguercia, el arte de performance es una forma de teatro que se desarrolla en un espacio de tiempo muy determinado, a actores y espectadores que ejecutan secuencias de acciones en vivo sujetas a alguna partitura previa. La rabia y la necesidad de desahogo hicieron que muchos artistas utilizaran esta forma de arte para expresar determinadas ideas. Tal es el caso del citado colectivo de Las Yeguas del Apocalipsis, integrado por el poeta Pedro Lemebel y el artista Francisco Casas. El origen del nombre no es muy claro, todo indica que surgió inspirado por el SIDA, entonces considerada como la plaga de fin de siglo. En respuesta a esta profecía, ellos decidieron personificar la versión femenina del bíblico jinete del Apocalipsis y se autodenominaron Las Yeguas del Apocalipsis. Su debut fue la tarde del sábado 22 de octubre de 1988, durante la entrega de los premios de poesía Pablo Neruda al poeta Raúl Zurita en La Chascona, la casa de Neruda en el barrio Bellavista. En dicha presentación, las yeguas irrumpieron en la ceremonia para ponerle a Zurita una corona de espinas. En una fotografía aparecía en el diario La Época, medio que consignó el hecho, el poeta aparece sosteniendo la corona con una mano, mientras la nota al pie advierte: por si acaso, y para salir de dudas, Zurita se apresuró a decir: no pienso ponérmela. Las yeguas pronto se transformaron en un mito. Eran el terror de los lanzamientos de libros y de las exposiciones de arte. Irrumpían y nadie sabía qué podían terminar haciendo. Incluso se pensaban que más que un dúo, las yeguas eran una legión. Pero en definitiva las intervenciones del dúo no fueron más de 20 y existen escasos registros de ellas, solo algunas fotografías de Paz Errázuriz y unos pocos videos. Otros exponentes de esta forma de arte en Chile son Cecilia Vicuña, quien reside en Nueva York, Francisco Copello y Alberto Curapel, que vivió en el exilio en Canadá. Este último representa un ejemplo muy interesante dentro del género. Junto a su grupo Compañía de Arte del Exilio, buscan representar las experiencias de realidad entrecruzadas, en especial de los exiliados latinoamericanos. Sin renunciar a los principios de la tradición teatral, buscaba hacer dialogar estructuras culturalmente separadas, incorporando nuevas tecnologías para hacerlas convivir con el ritual. A finales del periodo se produce uno de los fenómenos teatrales más grandes en la historia de nuestro teatro nacional. Estamos hablando de la Negra Esther. La dictadura estaba llegando a su fin, y qué mejor forma de reconciliar una sociedad dividida que a través de una historia de amor. La Negra Esther se estrenó el 9 de diciembre de 1988 en la Plazuela O'Higgins de Puente Alto. La primera temporada se extendió por 2 fines de semana con entradas que oscilaban entre los 350 y los 500 pesos. A fines de diciembre, el espectáculo se trasladó a la terraza Caupolicán del Cerro Santa Lucía, donde se convirtió en un éxito de crítica y de taquilla. A partir de entonces se gestionaron giras por comunas populares de Santiago, regiones y el extranjero, que convirtieron el montaje en el más visto en la historia del teatro chileno. Basada en las décimas de Roberto Parra, es una obra de carácter autobiográfico. Se ambienta en el puerto de San Antonio a fines de la década de los 30 y comienzos de los 40 y muestra el amor entre Esther, una prostituta, y Roberto, un cantor.
El éxito de la obra fue alimentando la leyenda. El Gran Circo Teatro logró acercar el arte a los sectores más desposeídos, llevando un momento de alegría a personas que carecían de los recursos para poder acceder a este tipo de espectáculos. El montaje mismo fue un suceso. Influenciados por las enseñanzas de Ariane Mushkin, Andrés Pérez sometía a sus actores a largos ensayos, en donde todos los actores probaban todos los personajes, partiendo de la premisa: no es el actor quien escoge al personaje, sino que es el personaje mismo el que elige a su intérprete. Así, cada gesto, cada actitud podría hacer que el personaje cobrara vida en las personas indicadas. La itinerancia fuera de Chile llegó a cubrir 12 países europeos, además de Estados Unidos, Cuba, Canadá, México, Uruguay y Argentina. En Londres se presentó en el Riverside Studio, el mismo escenario en el que debutaron los Beatles. No es posible cerrar este periodo sin hacer una mención especial a ciertas obras que por sus temas marcaron una época, llevando a escena temáticas muchas veces censuradas por la autoridad. Entre ellas, Lo crudo, lo cocido y lo podrido de Marco Antonio de la Parra. En ella, unos viejos garzones y la vieja cajera de un decadente restaurante santiaguino de nombre Los Inmortales se reúnen y llevan a cabo en medio de un ritual cruel y sadomasoquista el ajusticiamiento a los líderes de una clase política tan decadente y mediocre como ellos. Tiene una carga de violencia concentrada, encerrada como ellos, siempre a punto de estallar. Dentro de la trama existe una venganza como móvil. Definitivamente aquí está la marca del 11 de septiembre de 1973. Esta obra fue censurada en su época. La secreta obscenidad de cada día, también de Marco Antonio de la Parra, es un montaje que ha sido analizado hasta la saciedad por su singular entrabamiento dramatúrgico para eludir a la realidad de 1984, momento de su estreno. La ambigüedad para decir sin decir, las oscuras condicionantes de la dictadura y los juegos textuales entre las distintas vertientes sociopolíticas e históricas la hacían un artefacto mordaz de ingeniosa arquitectura que era una metáfora de aquellos años de censura y cuya audacia discursiva se manifestaba en ese desplazamiento de los personajes, inicialmente dos exhibicionistas mayores que respondían a los nombres de Karl Marx y Sigmund Freud y que luego representaban diversos arquetipos, por un lado opuestos y por otro compenetrables. Tres noches de un sábado es una obra que aborda ámbitos crudos y reales de las relaciones, los que a pesar del paso del tiempo no logran perder vigencia, como lo son los problemas de comunicación, el amor casual, los conflictos en el trabajo, la violencia de género y el abuso de poder. Sin embargo, el humor funciona como un bálsamo en los momentos más oscuros, siendo una constante dentro de esta comedia. Érase una vez un rey es una obra original del grupo Alep, que trabaja en torno al teatro popular y que en los años de la cruel dictadura se manifestó con esta obra cómica para satirizar las formas ridículas de la política y la manipulación de la misma sobre la sociedad. En ella, tres personajes que trabajan como recicladores y que han hecho de su vida un mundo en donde lo más importante es recolectar lo que para muchos es basura, se sumergen en un juego de roles donde el poder es el protagonista. En este juego, la desenfrenada imaginación y dominio de Watusi los lleva a una carrera donde obtener el poder es la aspiración más relevante. Entrada la década de los 90, el teatro se encuentra nuevamente en crisis. Las promesas levantadas durante la campaña del no quedaron sin cumplirse. El arte en general quedó al margen de las políticas de Estado. Y de esta forma, los artistas se vieron forzados a la denominada concursabilidad. Este hecho puntual dejaría entrever la punta del iceberg de un gran problema social, la precarización laboral de los trabajadores de las artes, las culturas y el patrimonio, un conflicto que se sigue arrastrando hasta el día de hoy. Soy Fabián Roa Rubilar, y esto ha sido para una aproximación de la historia del teatro en Chile.